La situación sanitaria originada por la aparición del COVID-19 obligó a modificar todos los ámbitos de la vida. La educación debió adaptarse a ellos y aún lo sigue haciendo para sostener la continuidad pedagógica del alumnado. El pasado 24 de febrero, los docentes participamos en la Semana Federal Docente para el inicio de clases presenciales del ciclo lectivo 2021 en los niveles obligatorios de educación. En la primera jornada se trabajaron los protocolos de bioseguridad para este regreso, entre ellos la vacunación en Argentina y en el mundo, la convivencia escolar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, los cuidados en el ámbito educativo y la educación sexual integral como política de cuidado, dado el gran número de situaciones de vulnerabilidad que salieron a la luz durante el ASPO, contenidos que ya fueron abordados en nuestra institución con el proyecto La adolescencia como construcción social. La segunda desarrolló las formas de escolarización no presencial, presencial y combinada o bimodal, tomando en cuenta las diferentes situaciones educativas y los contextos sociotécnicos diferenciados entre urbano y rural en lo concerniente a la organización de los grupos de estudiantes, la organización del espacio, del tiempo y la comunicación con estudiantes y familias. La acreditación de dicha jornada fue por medio de la participación y desarrollo de actividades propuestas. En primera instancia, se proveyó del material digital del protocolo de regreso a clases y las resoluciones que serían tomadas como bases para el retorno progresivo a la presencialidad. La actividad número 1 nos orientó sobre los desafíos para comenzar este ciclo, partiendo de la reflexión de las experiencias de cada agente educativo en el 2020, discerniendo entre las positivas y las candidatas a cambios para la gestión educativa, entre ellas la organización institucional, el trabajo docente, los dispositivos diseñados para el acompañamiento de las trayectorias, etc. La actividad número 2 proponía el análisis del texto No nos prepararon para esto, de Flavia Terigi, quien expone que la situación real de la educación ya no existe, es decir, esa aula estándar en donde un docente o una docente transitaban un ciclo de la enseñanza simultánea, y también aborda lo analizado en cuanto al desarrollo de las clases durante el 2020, basadas en el conteo de las actividades que enviaron los alumnos, las veces que se conectaron, el trabajo con determinados grupos, que en síntesis sirvió para la sistematización de la evaluación, pero que jamás se trabajó sobre el diseño de las propuestas, las posibilidades de integrar materias o de perfeccionar a los docentes, los nuevos escenarios educativos, las nuevas herramientas tecnológicas, los nuevos espacios, la concreción del proceso de enseñanza-aprendizaje o las situaciones de desigualdad o los acuerdos institucionales para sostener la continuidad pedagógica. Cada docente debía realizar una reflexión acerca de lo transitado en el 2020 en cuanto a las acciones, estrategias y obstáculos y las proyecciones para el 2021, retomando la propia experiencia, las acciones imprescindibles para acompañar el proceso de aprendizaje y revinculación, los criterios para la organización institucional del nuevo ciclo y los encuentros de trabajo como espacios colaborativos y formativos para el inicio del ciclo, teniendo en cuenta las trayectorias de los ingresantes, de los egresados y egresadas 2021, la trayectoria de baja intensidad y aquellas que podrían verse interrumpidas por la acumulación de espacios curriculares y materias sin acreditar. La actividad número 3 trabajó sobre la organización institucional desde el documento de trabajo Orientaciones para el inicio del ciclo lectivo 2021, las dificultades en las trayectorias escolares que aún se vinculan con las formas rígidas de organización de un modelo escolar homogeneizador, y la actividad final nos solicitaba el cuadro de acciones para el presente ciclo. La tercera jornada trató sobre la intensificación de la enseñanza, su organización, el observatorio de las prácticas docentes durante el 2020 y las dimensiones relativas de la planificación de la enseñanza, como por ejemplo los propósitos formativos, los criterios adoptados para la organización curricular, la integración por áreas, disciplinas o materias y las trayectorias individuales de los estudiantes o grupos de particular interés mencionados anteriormente.
El tema 1 trabajó el después de la pandemia, el diseño de las nuevas prácticas institucionales centrándose en la organización de la enseñanza, el trabajo docente con la finalidad de promover la continuidad pedagógica dispuesta en la resolución del Consejo Federal de Educación 387/21. Cada docente debía leer las compartidas en el OPE y luego construir y documentar las propias escenas escolares transitadas y las proyectadas para el 2021 en dicho observatorio de prácticas del Instituto Nacional de Formación Docente. En este caso, nos propone la experiencia de la secundaria número 6 de Chascomús, Buenos Aires, en donde se trabajó educación artística con otros espacios curriculares. La docente de artes visuales, Inés Bilbao, cuenta cómo el arte se transforma en una experiencia colectiva y logró articularse con lengua y literatura, abriendo un blog donde los alumnos podrían compartir sus creaciones. Comenta también sobre la reorganización del contenido que debió realizar, la búsqueda de nuevas estrategias y formatos que sean accesibles e inclusivos, para después contestar una serie de preguntas que seguramente nos fueron familiares, ya que todos transitamos idénticas etapas que la docente expositora. La actividad número 2 nos propuso la lectura de las páginas 34 y 35 del texto Volver a enseñar en las escuelas, de Alejandra Rosano, del cuadernillo Acompañar, Cuidar, Enseñar, del Ministerio de Educación de la Nación. En estas páginas se trabaja sobre la intensificación del tiempo escolar, que no significa hacer lo mismo que hubiésemos hecho en otras circunstancias más rápido, sino de los acuerdos institucionales y entre docentes en cuanto a la reorganización de los contenidos y el plan a seguir, como por ejemplo la planificación de una secuencia en torno a un mismo contenido o eje temático con diferentes puertas de entrada. La actividad número 3 se basó en el tratamiento de la organización de la enseñanza y el trabajo docente en base al protocolo SER de Anijovic y Capelletti y la relectura de los puntos 2 y 3 del documento de trabajo Orientaciones para el inicio del ciclo lectivo 2021. Esto se trabajó en nuestra primera jornada institucional, donde se le solicitó la organización de la enseñanza mediante la priorización de contenidos para trabajar en el primer trimestre en base a la reselección que realizamos en el 2020 y el envío de los mismos mediante el formulario de cierre de jornada. Este importante trabajo realizado en las jornadas federales nos orientó en la forma de trabajo del 2021. Nos propuso la recopilación de datos para reflexionar sobre las experiencias educativas del primer trimestre con el objetivo de fortalecer la continuidad pedagógica, la educación secundaria, que se trató en la segunda jornada realizada el 16 de julio, donde se abordó la programación curricular, la evaluación, la unidad pedagógica y la promoción acompañada. El cuarto momento de la jornada les proponía reunirse por departamentos para acordar con los colegas la priorización y reorganización curricular institucional del campo disciplinar de forma ciclada en el marco de la unidad pedagógica y la promoción acompañada. Esta modalidad se dio a conocer en las escuelas rurales el día 15 de junio y la principal directiva fue ponerla en práctica en el segundo cuatrimestre, ya que anteriormente no trabajamos de esta manera. ¿Cómo llevaremos a cabo la unidad pedagógica 2021 y la promoción acompañada? Retomemos los conceptos de unidad pedagógica, que es la integración de 2 ciclos lectivos ininterrumpidos, priorizando y reorganizando contenidos como estrategias de continuidad de aprendizajes en una progresión planificada con anterioridad, y estos grupos están conformados por estudiantes que alcanzaron distintos niveles de logros. La promoción acompañada es el seguimiento pedagógico que realiza la docente o el docente respecto al proceso de apropiación y acreditación de los saberes de los o las alumnas en un periodo continuo de aprendizaje en un área curricular determinada, comprendida en años escolares consecutivos. El diseño de estrategias organizativas curriculares y didácticas para que los estudiantes que no lograron los aprendizajes esperados en el 2020 puedan acceder a los mismos en el marco de la unidad 2021. En nuestra institución se implementará en 2 etapas.
La primera se basa en el diseño y ejecución de proyectos integrados por departamentos o interdisciplinarios desde el 20 de junio al 5 de julio, con el objetivo de vincular a los alumnos y alumnas con trayectorias nulas o interrumpidas. En esta etapa, los alumnos a los que les falta muy poco para alcanzar los objetivos pueden registrar la acreditación del espacio 2020, mientras que aquellos alumnos en los que la vinculación fue nula, presentando las mismas, logran la revinculación y habilitación para la segunda etapa, que puede acreditarse el 24 de septiembre o el 12 de noviembre. La segunda etapa se desarrollará luego del receso de invierno hasta la culminación del ciclo lectivo 2021 con las siguientes especificaciones. Las propuestas integradas serán elaboradas para todo el grupo con los contenidos seleccionados como prioritarios y el docente del curso 2021 deberá llevar el seguimiento de los avances del alumno en promoción acompañada y registrar las acreditaciones de los espacios curriculares tal como lo explicita la resolución 367/2020. Esta resolución en el anexo 2 especifica las acciones en el nivel secundario, las estrategias y propuestas para la enseñanza en entornos diversificados y con dispositivos que sostengan las trayectorias escolares basados en la organización curricular, la priorización de los saberes, la toma de decisiones de los responsables del proceso de enseñanza en diferentes modos y por diversos canales para lograr los aprendizajes. En la agenda de la segunda jornada se les proponía la lectura de la resolución 367 y sus anexos 1 y 2, donde se especificaba las acciones a seguir para los diferentes espacios curriculares. En estas se presentan no solo los objetivos de cada una, sino también la selección de contenidos prioritarios con los que se debe trabajar, tal como lo veíamos en las jornadas federales, ya que la continuidad de las trayectorias solo se logrará a través de proyectos escolares que atiendan cuestiones de relevancia. No se trata de recortes, listados o fugas hacia adelante que pueden dar lugar a vacancias o lagunas de conocimientos esenciales, sino que es un proceso de reorganización de contenidos que permitan producir conocimientos. En el caso de matemáticas, recomienda la enseñanza en un tipo de trabajo matemático en el cual los alumnos puedan elaborar procedimientos para resolver el problema, comparar las producciones realizadas, resolverlos, analizar la validez de los procedimientos y de los resultados y que a la vez les ofrezca las condiciones de establecer relaciones con otros conceptos nuevos o viejos. En lengua y literatura, realiza el enfoque de las prácticas de la lectura, escritura y el habla como punto de partida a otras instancias que irán complejizándose. En ciencias naturales, destaca como contenidos esenciales a la utilización de modelos interpretativos y explicativos para comprender el mundo natural, la observación como herramienta fundamental, la utilización de fuentes de información, la elaboración de informes y registros, la actividad experimental y el análisis de las ciencias naturales como parte del mundo social. Pone énfasis en los núcleos históricamente consolidados para el área y al mismo tiempo la posibilidad de establecer un diálogo con otras disciplinas. En las ciencias sociales enfatiza la integración disciplinar para explicar el complemento entramado entre la realidad social de una mirada globalizadora, lo que implica la incorporación de aportes de las diversas disciplinas y que den cuenta de las relaciones entre los acontecimientos sociales en los diferentes subsistemas. En educación artística pretende focalizar en las diferentes formas de comunicación y expresión de las manifestaciones y estas van dirigidas a promover propuestas educativas que valoricen los tránsitos, expectativas y conocimientos de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes durante la situación del ASPO, recuperar y fortalecer las que les resultaron más significativas, entre otras. En la educación rural, propone las correspondientes adecuaciones para fortalecer las trayectorias pedagógicas en manos de los docentes que somos conocedores de las diferentes realidades que afectan a la ruralidad.
También deja ver el aspecto favorable de la conformación de unidades pedagógicas en los plurigrados o pluriaños por ciclos o integrando áreas disciplinares en donde los docentes deben realizar propuestas de enseñanza, identificando los contenidos con progresión en los años posteriores, alcanzando diferentes complejidades. El desarrollo de unidades didácticas con contenidos de diferentes áreas integradas en torno a un eje temático que se desarrollará en el periodo de no asistencia a las instituciones y fortalecerá en otros encuentros presenciales si la situación sanitaria lo permitiese. Acá menciona el ejemplo de los saberes de varios espacios curriculares. Mientras algunos estudiantes comparten el registro meteorológico, otros escriben textos sobre dichas caracterizaciones y otros pueden aprender estadísticas con otro profesor basándose en un mismo tema. También presenta una serie de proyectos, por ejemplo, los centrados en las ciencias naturales, interdisciplinarios, donde podemos ver el trabajo colaborativo de varias disciplinas, con temáticas como por ejemplo el ADN, identidad y determinismo genético, en donde intervendrán historia, lengua y literatura, formación ética y ciudadana, en concordancia con la ESI. Otro, la contaminación del agua para geografía, formación ética y ciudadana, la minería a cielo abierto para geografía e historia, economía, y los usos problemáticos en torno a la energía atómica para geografía, historia, formación ética, ciudadanía y economía, entre otros. En la resolución ministerial 021 se establecen los lineamientos en cuanto a las trayectorias, la promoción acompañada y evaluación de los estudiantes durante el presente ciclo, basada en el enfoque pedagógico de la evaluación formativa. Para los pasajes de la primaria a la secundaria, propone tomar como punto de partida la información recibida sobre los ingresantes para diseñar el acompañamiento. Establece que la propuesta debe explicitar la modalidad de la misma, orientar la evaluación a lo establecido en el documento pedagógico, evaluar una propuesta de enseñanza en la no presencialidad, apéndice A, y enseñar en la no presencialidad, apéndice B. Se propone para la figura de la promoción acompañada el diseño de propuestas pedagógicas e institucionales que posibiliten el desarrollo de las capacidades y los contenidos priorizados que los docentes deberán diseñar en equipos de trabajo utilizando diferentes formatos, tales como proyectos integrados, seminarios intensivos, talleres y asignaturas para los espacios de lengua y matemática, como lo establece la resolución 234/20. Estos nuevos formatos posibles de los espacios curriculares no son nuevos, ya que están incluidos en los diseños curriculares de la educación secundaria provincial con sus especificaciones. Las asignaturas enseñadas a cargo de un docente con formación específica, los talleres centrados en la producción de saberes, experiencias, objetos, proyectos y lecturas, las propuestas de enseñanza multidisciplinares o proyectos integrados, donde se priorizan temas de enseñanza que requieren el aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares. El seminario intensivo, basado en contenidos transversales del currículum como educación ambiental, educación para la salud, en los derechos humanos y otros determinados por la institución, concursando, obligatorio y con una evaluación de la propuesta. Desde supervisión pedagógica se resumió todos estos conceptos abordados, destacando los aspectos pedagógicos de la promoción acompañada basada en la resolución 367, anexo 1 y 2. La lectura de la resolución 1368 sobre los criterios de evaluación, acreditación y promoción de las trayectorias educativas, la evaluación formativa durante este proceso y la concientización de que estamos ante un nuevo escenario en el que la enseñanza requiere otros modos de pensar y hacer escuela. La recomendación de iniciar a la brevedad con la promoción acompañada y la evaluación. Conocer el desarrollo del proceso educativo y evaluativo, las actividades, las tareas o labores que el estudiante realiza como evidencias a través de diferentes instrumentos de evaluación, como por ejemplo llamadas a los estudiantes, los videos enviados por ellos, los mensajes de voz, las fotos de la retroalimentación y las producciones en general.
A continuación, recordaremos el contenido del documento pedagógico número 6, evaluar una propuesta de enseñanza en la no presencialidad, donde si tomamos a Casanova y Escriben, en términos generales, podemos decir que la evaluación consiste en un proceso sistemático de recopilación y combinación de datos. La evaluación presenta dos funciones básicas, una de carácter social y clasificación en escalas cuantitativas en orden administrativo y forma, y otra de carácter pedagógico de regulación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, o sea, de reconocimiento de los cambios progresivos en los aprendizajes significativos de los alumnos. La primera informa la progresión de los aprendizajes a los padres y el sistema escolar para promocionar un curso, grado o completar un nivel. La segunda es en la que nos vamos a posicionar en esta situación de aislamiento prolongado y una pandemia que aún continúa. ¿Hay que evaluar a los alumnos? Sí, pero en términos de la función reguladora de la evaluación, para recuperar información que nos permita determinar cuánto aprenden, de qué manera y con qué tipo de consignas o actividades aprenden mejor. Pero no solo debemos evaluar a los alumnos, también debemos realizar autoevaluaciones sobre nuestras propuestas, su significatividad, las posibilidades y los canales mediante los cuales hacemos llegar a las propuestas a los alumnos, los recursos, las fuentes de consulta, de manera que nos sirva para mejorar nuestras propuestas. En síntesis, la evaluación formativa focaliza en los procedimientos de las tareas más que en los resultados. Persigue la regulación pedagógica, la gestión de los errores y la consolidación de los éxitos mediante estrategias didácticas que potencian las autonomías de nuestros estudiantes y logran que ellos puedan evaluar sus propios aprendizajes. El docente no debe descuidar el proceso de retroalimentación, comunicando a los alumnos y su familia los resultados o devoluciones, no con una nota, sino indicando lo que está bien resuelto, bien desarrollado, lo que falta, lo que no se completó, lo que debe modificarse, lo que no se desarrolló de manera adecuada, etc. Orientando, ayudando, explicando y acompañando al alumno para que pueda corregir los errores cometidos. Luego de un amplio análisis de la normativa, nos centraremos en el formato de la entrega de contenidos para el desarrollo de la Unidad Pedagógica 2021 y por ende la promoción acompañada. Desde un principio hablamos de secuencias didácticas. Estas se proponen en la Resolución 93/09 y se retoman a nivel federal por la Secundaria 2030, Resolución 330/17, que plantea la necesidad de implementar distintos modos de apropiación de saberes. El sentido de la misma es instalar propuestas atractivas mediante el trabajo entre docentes de una o diferentes áreas que promuevan la integración de contenidos, la planificación en diferentes formatos y el desarrollo de los aprendizajes y capacidades. Una secuencia didáctica, según el sociólogo Díaz Barriga, se refiere al orden particular de los distintos componentes de un ciclo de enseñanza-aprendizaje y poseen una introducción, desarrollo y cierre basado en la selección y secuencia de los contenidos, los objetivos, las actividades, los tiempos y los modos de evaluar. Por ejemplo, un inicio que funcione como un disparador de los aprendizajes y permite establecer objetivos, metas de trabajos, el desarrollo presentado mediante la información y consignas claras orientadas a saber y a saber hacer, asegurando momentos de retroalimentación y de evoluciones que construyan aprendizajes, y un cierre con el objetivo de sistematizar lo aprendido, repasar, fijar y realizar autoevaluaciones. Entre los elementos o componentes de una secuencia didáctica se debe consignar el tiempo, los contenidos por abordar, los objetivos, el inicio, desarrollo y cierre de la secuencia, las actividades, la evaluación, las evidencias de los aprendizajes, que permitan garantizar y ajustar las decisiones en torno a la enseñanza y la bibliografía que en este caso debe ser incorporada en las mismas, tales como gráficos, videos, libros, materiales didácticos, guías de lecturas, fotografías, etc.
Espero que la información realizada les sea de utilidad y les dejo dos imágenes a modo de reflexión. La primera, que muchos ya habrán identificado, en concordancia a la situación de nosotros los docentes frente a los nuevos desafíos que propone la educación, especialmente en el nivel secundario, en donde los modos de cursado fueron ensayos propios y externos y que se complejizan aún más en estos tiempos de emergencia sanitaria. Y la segunda, en cuanto a la incertidumbre de los otros actores del sistema educativo, que al igual que nosotros deben adaptarse a los cambios estructurales ocasionados por la pandemia y que en muchos casos desconocemos los desafíos, limitaciones y problemáticas a las que ellos debieron enfrentarse.